Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, Señor y Rey y Salvador, que nuevamente estamos con todos ustedes, mis queridos hermanos y mis oyentes. Le agradecemos tanto al Señor por ser tan misericordioso y tan bueno y tan bondadoso con nosotros, que nos usa para llevar su palabra y su mensaje. Y digo nos usa porque yo en este momento estoy acá enseñando las escrituras, pero sé que mis amados hermanos en Cristo también llevan el mensaje de la palabra de Dios, evangelizan. Y de verdad es un gran privilegio de que el Todopoderoso, el Altísimo, nos use para su gloria y su alabanza y su adoración. Y como siempre vamos a empezar con oración y con acción de gracias, porque estamos convencidos de lo que dice la palabra, que sin su ayuda nada podemos hacer. Entonces vamos a unirnos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, orando al Todopoderoso. Oh mi Señor, te damos muchas y muchas gracias, Señor, porque sabemos, Señor, la gloria, que tú estás con nosotros. Sabemos, Señor amado, que mi Señor, oh Rey de gloria, siempre, Señor eterno, está para ayudarnos. Está, Señor mío, cada día, Señor, la gloria, consolándonos. Señor, gracias, Señor, porque tus ojos están puestos sobre nosotros, como dice la palabra. Te alabamos y te bendecimos, Altísimo Señor, porque sentimos tanto, Señor mío, que tú estás con nosotros. Tu presencia es real, Señor. Oh Padre eterno, te adoramos por eso, mi Señor, porque Señor eterno, siempre, Señor amado, nos enseña a vivir para ti. Oh, aleluya, qué bueno eres, mi Señor. Alabamos, Señor amado. Oh Dios, tu nombre, bendecimos tu santo nombre. Levantamos, Señor, tu nombre en alabanza, Señor, y en adoración en esta hora y siempre, porque, Señor amado, el motivo de nuestro gozo eres tu Rey. Solamente eres tú, mi Señor. Oh, gloria a Dios, Señor. Y el motivo, Señor amado, Dios mío, de estar, Señor, en la gloria. Oh, Dios mío, oh Rey, en este momento, Señor, buscando tu rostro, Señor, es porque tú eres Dios y porque tú eres nuestro Dios. Aleluya. Y tú mereces, Señor, toda nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestra acción de gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre mío. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mi Señor, nuevamente colocamos, Señor, este tiempo, Señor, en tu presencia. Señor amado, que oh Dios mío, Señor, que tu buen y santo Espíritu, Señor, nos ayude, Señor, en este momento, Señor, a hablar, Señor, de la gloria conforme está escrita en la palabra, Señor. Y Dios mío, danos entendimiento, Señor, y dale entendimiento a cada persona que nos escucha, Señor. Y primeramente, Señor, pedimos también para que tu iglesia, Señor, cada día, Señor, siga creciendo espiritualmente para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Sabemos que si tú no estás con nosotros, Señor amado, no podemos, Señor, oh Dios mío, enseñar o predicar tu palabra. Por eso, Señor, pedimos, Señor, tu ayuda, Señor, tu sabiduría, Señor, que tú alumbre los ojos de nuestro entendimiento, mi Señor, para poder comprender tus palabras, Señor. Te lo agradecemos tanto, mi Rey. Te lo agradecemos tanto, Señor, porque tú escuchas nuestra oración. Y, Señor, este tiempo y nuestras vidas, Señor, quedan, Señor mío, oh Dios, Señor, en tus manos y en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora, el título de la enseñanza es: La Iglesia de Cristo
tiene que enseñar doctrina sana y sólida. Y empezamos con una pregunta. ¿Qué es sana doctrina? Vamos, antes de explicar qué es sana doctrina, ir a segunda de Timoteo. Vamos a abrir nuestra Biblia, amados, y todos los que me escuchan, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, y también leemos el 4. Mientras que buscan su Biblia, nuevamente vuelvo a repetir, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Y vamos a leer todos unidos. Y así dice la palabra. 4, versículo 4. Empecemos desde el 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero también vamos a Tito. Vamos a Tito, que sigue ahí adelante, la epístola de Tito. Y vamos a leer capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice también. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Voy a explicar en esta traducción Tito 2:1. Y dice así: pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. Y también en esa misma versión, que es Nueva Traducción Viviente, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, que ya lo leímos. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y ahora sí expliquemos qué es doctrina. Es enseñanza. Doctrina es igual a enseñanza, que es el proceso de instruir o dar conocimiento sobre un tema en forma metódica y ordenada. Bíblicamente significa la sana doctrina o sana enseñanza cristiana es el proceso de instrucciones a través del cual un maestro instruye o enseña con preceptos, reglas a sus alumnos en el aprendizaje del conocimiento de Dios. Recordemos que lo que se debe enseñar es la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia, única y fiel revelación, autorizada del Padre Celestial, por estar total y completamente inspirada por el Espíritu Santo, inerrante y perfecta. Y 2 de Timoteo 3:16, que la voy a explicar en esta traducción, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Versículo 17. Dios la utiliza para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y para enseñarla, usa y usará hombres y mujeres dóciles,
a su guianza y sabiduría. El conocimiento y enseñanza de la sana doctrina es la mejor manera de luchar contra las herejías y falsas enseñanzas que hay y que se enseñan encubierta y públicamente a la iglesia y en la iglesia. Cuando hablamos la sana doctrina, hablamos de sanas palabras, sanas enseñanzas, enseñanza no tergiversada o falseada, no adulterada, ni manipulada, con propósitos que justifiquen de alguna manera el pecado. La sana doctrina es la doctrina bíblica, tal cual está escrita para salvar al ser humano y hacerle una nueva criatura según Dios y de acuerdo a su evangelio. La sana doctrina es hablar del nombre del Señor Jesús y sus beneficios. Vamos a Hechos, ahí sí vamos a leer, vamos a Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 28. Y vamos a leerlo. Y dice así la poderosa palabra de nuestro Dios, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Vamos al 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, como acabamos de leer, que la sana doctrina nos hace hablar, o hablamos o damos a conocer al Señor Jesús. Eso fue lo que predicaron y enseñaban los apóstoles. La sana doctrina fue la que enseñó Pablo en sus cartas. Y lo que él dio sus enseñanzas. Segunda de Tesalonicenses. Vamos, amados, a leerlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Y así nos dice la poderosa palabra del Señor. Oh, aleluya. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí el que está hablando es el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ahí confirmó la poderosa palabra del Señor. La sana doctrina es llamada la doctrina de la piedad o de la manifestación en carne de nuestro Dios y Salvador, Señor Jesucristo. Que también lo encontramos, que lo invito a que lo lean en sus casas, Primera de Timoteo 6:3 y Tito
capítulo 1, versículo 1. Y vamos a tomar la palabra piedad. Piedad se refiere exclusivamente a la reverencia para con Dios y el respeto que se le debe tener a Él. Es la doctrina fundamental centrada en la persona del Señor Jesucristo, que es fuente y criterio de toda la devoción y el comportamiento cristiano. Primero hacia Dios, hacia la familia y hacia el prójimo, como lo establece la doctrina del Señor Jesús. La sana doctrina no se define por nuestras emociones, opiniones, ejemplos históricos, experiencias, el aspecto del edificio de una iglesia, su decoración interior o la comodidad de sus instalaciones, sino por lo que está en la palabra de Dios, que es la Biblia, por lo que se enseña en los púlpitos o en cada congregación, para saber si es la sana doctrina. Se debe medir si verdaderamente lo que enseña esa persona está establecida conforme a la doctrina que nuestro Señor y Salvador enseñó y dejó escrita. Para saber si es una iglesia que se enseña la sana doctrina, se debe medir y confrontar con la misma Biblia. La escritura no son asuntos de interpretación personal. Vamos a segunda de Pedro. Vamos allá a la segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 20. Y dice así la gloriosa palabra del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es para interpretarla según nuestros deseos y prejuicios. El apóstol Pedro nos enseña que Dios es el autor de la Biblia. Y los santos hombres no hablaron y escribieron lo que ellos inventaron, sino que el mensaje fue dado por Dios mismo y que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres, a estos varones escogidos por Dios para que fuera conocida la palabra de Dios. La sana doctrina la define Dios y Él por su misericordia la ha revelado a cada uno de nosotros. La sana doctrina es aquella que nos conducirá a la salvación, a la santidad, a la obediencia a Dios y a su palabra. No solamente a nosotros, sino a aquellos a los cuales les predicamos. La sana doctrina actúa en nuestra alma, sanándola, limpiándola del pecado, es decir, nos sana del pecado y nos da la salvación que Dios nos ha prometido en su palabra.
Vamos también a Primera de Timoteo, la epístola de Primera de Timoteo capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Y así dice la poderosa palabra de Dios. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Qué hermoso. Clarito, mis amados en Cristo y todos los que me escuchan. ¿Qué es lo que nos quería decir? Y la voy a leer en esta versión. Timoteo, si les explica estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentados con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. O sea, no solamente tenía que haberla enseñado o no solamente enseñarla, sino lo que él había seguido, la sana doctrina, también tenía que enseñarlos a otros. Es importante que la iglesia del Señor sea nutrida con esa buena doctrina para un crecimiento espiritual conforme a la sana y santa palabra de Dios. Vamos también allá, Primera de Timoteo, capítulo 6, y verá lo que nos dice la palabra. Capítulo 6, versículo 3. Así nos dice la palabra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4, el versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si no predica la sana doctrina, hay que apartarnos de ellos. Mire que nos lo dice la palabra. Es importante que la iglesia del Señor sea nutrida, vuelvo y lo repito, con esa buena doctrina para un crecimiento espiritual conforme a la sana y santa palabra de Dios. Y habíamos leído 1 de Timoteo 6:3. No podemos envanecernos en cosas que no son conforme a la sana doctrina, que es igual a la sana enseñanza. Si la doctrina es sana, entonces somos espiritualmente sanos. Vamos, amados, a Hebreos. Hebreos, capítulo 13. Vamos allá para que la palabra nos amplíe más el conocimiento. Hebreos capítulo 13. Capítulo 13, versículo 8 y 9. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Lo que nos quería decir ahí la palabra es: el Señor Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer y hoy y siempre. El 9. Por eso
no debemos hacer caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Atentos a la palabra. Todos tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos dice. Es decir, que la palabra de Dios no cambia, es eterna e inmutable en su naturaleza. Si le ponemos atención a la palabra, nosotros mismos seremos salvos y los que nos oyen también. Que ya leímos 1 Timoteo 4:6. Por tal razón debemos tener cuidado de la doctrina, ya que de una sana doctrina depende nuestra salvación. Pero también la Biblia nos advierte de doctrinas que no son sanas o enseñanzas que no son sanas. ¿Cuál es la fuente de la falsa doctrina? El diablo es. Según el Señor Jesucristo, que nos dice que Él es el padre de mentira. Vamos a San Juan, al Evangelio de San Juan, y lo vamos a confirmar por la palabra. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 44. Versículo 44. Y así nos enseña la palabra de nuestro Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Confirmado por la palabra. La mentira fue inventada por el diablo. Mentir entonces es asumir el carácter del diablo, porque la palabra también nos dice que Dios no miente. El diablo, él introduce encubiertamente en la iglesia de Cristo a falsos hermanos, falsos maestros, falsos profetas, falsas profetisas, falsos pastores, falsos evangelistas. Vamos a Gálatas para seguir explicando. A Gálatas capítulo 2. Capítulo 2. Y versículo 4. Dice así: y esto, a pesar de los falsos hermanos, ¿sí ve? Falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pero mire lo importante que dice el 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Qué hermoso lo que hicieron estos hermanos. Aleluya, de la iglesia de los Gálatas. Bueno, hermoso, hermoso. Y seguimos. Y dice, y seguimos hablando, que mediante falsa piedad, estos falsos hermanos y falsos ministros que se entran ahí camuflados a las iglesias, ellos mediante falsa piedad llegan a escalar puestos en las congregaciones,
hasta llegar a los púlpitos. Y una vez allí, propagan su veneno. O sea, ¿cuál veneno? La mala doctrina, la falsa enseñanza. En forma de medias verdades que dañan la imagen de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, desde el versículo 13. Y así dice la palabra del Señor. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras malvadas. Confirmado por la palabra. Entonces, en San Mateo 16:12, vamos a mirar una de las falsas doctrinas que debemos cuidarnos y que el Señor nos advierte. En San Mateo 16:12 encontramos doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina falsa de los fariseos y de los saduceos. Y vamos a leer San Mateo 16:12 también, que dice la palabra. Más San Mateo 16:12. Así dice la gloriosa palabra de mi Señor. 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina, también dice doctrina, pero doctrina falsa. Y arriba hay un título que dice la levadura de los fariseos. Vamos a mirar qué era lo que ellos tenían de falsedades y qué era lo que ellos hacían que estaba en contra de la sana doctrina. Los fariseos no aceptaban ni creían en las enseñanzas del Señor Jesús y siempre buscaban cómo acusarlo. Y lo acusaban de que el Señor Jesús no les hacía cumplir las tradiciones a sus discípulos. En los evangelios y en Marcos 7 encontramos algunas de estas tradiciones y son descritas detalladamente, como las de limpiar ceremonial los vasos, los jarros, lavarse las manos y limpiar las vasijas de metal. No tenían nada que ver con precauciones sanitarias. Y vamos a estar leyendo. Vamos a San Marcos. San Marcos. San Marcos capítulo 7. Y ahí nos explicaba que hay un título que dice lo que contamina al hombre, porque los fariseos decían que si ellos no se lavaban las manos, no limpiaban los jarros, ¿sí?, y todos los utensilios que tomaban con sus manos, entonces quería decir que ellos se contaminaban.
Y el Señor Jesús en de San Marcos capítulo 7 le está diciendo qué es lo que verdaderamente contamina al hombre. Y también les estaba reprochando el Señor Jesús sus tradiciones orales. Vamos a mirar. 7. Y vamos a leer el 3. Y así dice la palabra del Señor. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. ¿Vio? Y también vamos al 5. Y le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, o sea, de los hombres, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas. Esa fue lo que el Señor les dijo a los discípulos y a sus oyentes, que se cuidaran de la levadura de los fariseos. La levadura representa la hipocresía de ellos. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamiento de hombres. Esta doctrina consistía en ponerle cargas a la gente que ni ellos, o sea, los fariseos y los saduceos, que ni ellos con un dedo podían llevar o mover. Se fijaban más en los rituales y se olvidaron del amor y la misericordia de Dios y quebrantaban la ley de Dios y sus enseñanzas. Y vamos a mirar una de las leyes que ellos quebrantaban en ese mismo capítulo, versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y eso no solamente fue en los tiempos de los fariseos y los saduceos, aún todavía en este tiempo y en todos los tiempos, siempre los hombres sacan sus tradiciones, sus enseñanzas para quebrantar la palabra del Señor. Entonces, como leímos en los anteriores versículos de Marcos 7 y confirmamos también en el versículo 10, cómo quebrantaban la palabra del Señor, haciendo que los hijos no honraran a los padres. Y honrar a los padres también es ayudarlos económicamente. Cuando ellos pasan necesidades, hay que ayudarlos. Lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia. Recordemos que la palabra de Dios sigue siendo la misma de ayer y la misma hoy y por siempre. Vamos a ver otra. La doctrina de las artimañas
Mire que son falsas, pero dicen doctrinas, por eso dice doctrinas falsas y enseñanzas falsas. Se las vuelvo a repetir. Vamos a Efesios 4. Efesios capítulo 4, 14, versículo 14. Leemos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se le dice viento de doctrinas porque contienen palabras que se las lleva el viento. Son solo engaños que han ido evolucionando para engañar el corazón de los ingenuos. Y en muchas de sus palabras solo suenan muy bien, pero no producen el cambio o nuevo nacimiento en las personas que oyen. Son enseñadas por maestros astutos que no quieren la salvación, ni que las personas sean llevadas al arrepentimiento. Solo quieren el reconocimiento como sabios o teólogos y el dinero de los incautos, que quiere decir que son fáciles de engañar. Vamos a otra. Doctrina de la comezón. Vamos a la palabra. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo también nos enseña la palabra. ¿Qué es esa doctrina? Porque lo dice la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Así dice la gloriosa y poderosa palabra de nuestro Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, esta es la doctrina de las iglesias del montón, como dice Pablo, donde se escucha solo lo que la persona quiere oír, donde están todos los que no soportan que se les hable de pecado, que no soporta que se les hable de arrepentimiento, que significa que tienen que tener un cambio de vida. Ni quieren saber nada de perdón, ni mucho menos que se les hable de santidad. Están todos los que no renuncian a lo que el mundo ofrece, que está fuera de la voluntad de Dios. Solo buscan cosas como la sanidad. Solo quieren escuchar prosperidad financiera. Solo quieren escuchar, tú eres un campeón. Solo les gusta la alabanza, los cánticos. Solo les gusta el tiempo de la alabanza, pero el tiempo de la enseñanza ya es cargoso y qué pereza. Pero no quieren experimentar ser libres del pecado y guardarse todos los días para Cristo. No buscan el reino de Dios, ni mucho menos al Señor del reino. Doctrinas de demonios y espíritus engañadores, que vamos a Primera de Timoteo. ¿Se ve cómo nos confirma la palabra de Dios, amados
y todos mis queridos oyentes, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Clarito lo dice. Por tanto, el cristiano debe tener en claro lo que cree. Para esto es necesario estudiar las Escrituras, pidiendo a Dios revelación y entendimiento. Como leímos, la misión de las doctrinas de demonios y de espíritus engañadores es hacer extraviar a las personas del verdadero evangelio. Que usted lo puede leer en casita, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, 4 y 5, y Segunda de Pedro, capítulo 2, 1. Lo tremendo es que usan el nombre del Señor Jesús, pero de un Jesús totalmente distinto al Señor Jesús de la Biblia. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 11, 4. Y dice así la gloriosa y poderosa palabra de Dios. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleras o lo toleráis. Así dice ese versículo en esta versión. Es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les hable de un Jesús distinto del que nosotros le hemos anunciado. Y aceptan un espíritu diferente al Espíritu Santo que recibieron. Y un mensaje distinto del que aceptaron. La palabra de Dios, dada desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo, no ha perdido vigencia. El contenido de sus enseñanzas es tan relevante hoy como el día en que lo transmitió por primera vez nuestro Señor Jesucristo. Debemos tomar cada uno de sus bienaventuranzas, sus parábolas, enseñanzas y doctrinas o sermones que el Señor Jesús dejó escrito en la Biblia y convertirlos en ejercicios diarios de meditación y práctica, lo cual genera un poder transformador y único. Y es un ejercicio que debe llevarse a cabo con devoción y disciplina. Mire, queridos hermanos en Cristo y todos los que me escuchan en esta hora, en la medida en que las palabras del Señor llenen nuestra mente y nuestros corazones, se traducirán en una conducta apropiada como nuestro Cristo nos demanda. Por eso les recomiendo, y yo misma me recomiendo, estudiemos con empeño la palabra de Dios. No dejemos que más herejías, engaños y errores entren a nuestro corazón por falta de conocimiento de las Santas Escrituras. Termino con esto. Vamos con ánimo pronto a aprender
la sana doctrina cada día y a conocer también, porque las mismas escrituras nos advierte de que también hay falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Todo está en la palabra, todo está escrito. Por eso, aleluya, tenemos, hermanos, que escuchar, aleluya, a nuestro Dios a través de su palabra. Bueno, amados, vamos a orar. Vamos a orar de acuerdo a la enseñanza. Oh amantísimo Padre Celestial, oh mi buen y Señor y Salvador, gracias, Señor, porque mi Señor, a través de tu preciosa y hermosa palabra, nos enseña lo que es sano, lo que es la sana doctrina, pero también nos enseña la falsa doctrina para no caer en el error. También tu buen espíritu nos ayudará a entender, Señor, qué espíritu habla a través de cada persona. Y también nos hace comprender a través de las escrituras que nosotros, Señor, estudiamos y meditamos en ella. Aleluya. El Espíritu Santo nos va a enseñar y guiar qué es verdad y cuál es el error. Sí, Señor, tú lo haces porque nos ama de verdad. Señor, tú lo haces porque mi Señor, aleluya, tienes y cuidado de nosotros. Muchas veces solamente pensamos que tú cuidas de nosotros, Señor, en las cosas, Dios mío, que necesitamos terrenales. Pero, Señor, mi Señor está más interesado en cuidarnos, Señor amado, aleluya. Señor, en que, oh Rey, no caigamos en el error, en las falsedades, en las doctrinas de hombres, de demonios, Señor amado, en las traiciones, oh Dios mío, Señor, de los hombres, Señor. Gracias, Señor. Gracias por protegernos, no solamente de la enfermedad física, no, mi Señor, sino también, Señor, de la enfermedad del alma, de caer en, Señor, en el engaño, en el error, la mentira, del padre de mentira, del Dios de mentira, Señor, que es Satanás, Señor. Tú siempre, todo nos está, oh Señor, diciendo y advirtiendo dónde están los peligros, dónde está, Señor mío de gloria, la falsedad, para que nos guardemos para ti, hoy y siempre. Gracias, Señor, porque mi Señor es el más interesado, Señor, que andemos en la verdad que es en ti, Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por ser tan bueno y tan maravilloso. Y Señor amado, Señor, que lo que enseñamos hoy, Señor, a la gloria, también, Señor amado, alerte a todos aquellos que están en falsas, Señor mío, enseñanzas, en sectas, Señor, que están en el error, y que, Señor mío, tu buen y santo Espíritu ilumine, Señor amado, oh Dios, sus corazones, Señor, su entendimiento, y ellos salgan del error, Dios mío, Señor, porque la palabra, Señor amado, glorioso Señor, mi Señor, permite, Señor, que se siga predicando, Dios eterno, para que muchos, Señor, de la gloria sean salvos, Señor, y vengan a la verdad. Aleluya, que es en ti, mi Señor. Te adoramos por eso, Señor, y seguimos orando para que, Señor amado, nosotros sigamos ahí firmes en la verdad, y, Señor, para que muchos salgan del error, porque tu palabra es la que convence, es tu santa y bendita palabra la que convence, Señor amado, la que, Señor de la gloria,
nos saca de la mentira. Señor, muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza, la honra, la gloria y la adoración te pertenecen a ti, Señor, porque, Señor amado, el que nos dice la verdad eres tú. Oh mi Cristo, porque en ti está la verdad, Señor. En ti está la verdad, Señor Jesucristo. Y tú nos enseñas la verdad a través de tu palabra. Gracias, mi Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Gracias, Padre eterno. Te damos, Señor, en esta hora. Aleluya. Muchas gracias. Aleluya. Bueno, ahí vemos cuán bueno es el Señor. Ahí vemos cuánto nos ama el Señor, porque Él siempre nos está diciendo, oh aleluya, los cuidados que tenemos que hacer. Nos dice las bendiciones, pero también nos dice el cuidado y el peligro en nuestro diario vivir y caminar. Aleluya, en esta tierra. Buenos amados en Cristo, los invito para el día domingo a las 10 de la mañana, para que nuevamente estemos escuchando el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Oh, aleluya, porque si le ponemos cuidado a las enseñanzas, a la doctrina, aleluya, seremos pero muy, muy bendecidos de parte del Dios Todopoderoso, porque el Señor ama un pueblo que le escucha, ama un pueblo que le ama, pero que también le obedece. Un pueblo que no solamente le adora de labios, sino un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Quedan invitados. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones les deseo de parte de nuestro Señor Jesucristo y Salvador nuestro.